Hola a todos. Hoy preparamos rosquillas de San Isidro sin gluten, de las listas y de las tontas. Acompáñame. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de uso común sin gluten, yo utilizo harina ceresín, huevos, licor de anís, aceite de oliva suave, azúcar, anís en grano y levadura química. En un bol ponemos la harina sin gluten, la levadura química o polvos de hornear y el anís en grano, que tenemos que asegurarnos que también es sin gluten. Lo mezclamos todo y lo reservamos. En otro bol ponemos los huevos. Para la masa usaremos solo 3 de los 4 huevos que vamos a necesitar. El cuarto lo reservamos para pintar las rosquillas antes de hornear. Les añadimos el azúcar y batimos a velocidad media hasta que blanquee la mezcla. Añadimos el aceite suave. Ahora el anís y seguimos batiendo. Ahora vamos a ir integrando la harina poco a poco y cuando la hayamos incorporado toda, amasamos durante 10 minutos con las varillas de amasar. Aprovecho este momento para pedirte que, si te está gustando la receta, me dejes un comentario, un like y te suscribas a mi canal. Es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Ya han pasado 10 minutos, tenemos una masa bien homogénea y damos forma de bola con la ayuda de la espátula, porque como ves, está bastante pegajosa. Y la pondremos a reposar durante unos 30 minutos, tapada con papel film. Cuando la masa ya ha reposado, nos untamos las manos con aceite y untamos también la mesada, porque vamos a intentar amasar un poco sin añadir nada de harina o muy poca, para que no se queden demasiado secas las rosquillas. Como está demasiado pegajosa y no se puede manejar bien, espolvoreamos un poco con harina sin gluten, lo justo para poder hacer las rosquillas aunque nos cueste un poco. Ahora que ya está bastante bien, la tapamos de nuevo y la dejamos reposar 10 minutos más. Vamos a dar forma a las rosquillas. Con las manos bien engrasadas, cogemos porciones de masa de 40 gramos aproximadamente. Les damos forma de bola las aplastamos ligeramente y les hacemos un agujero de unos 2 centímetros en medio. Yo me ayudo de estos conos metálicos, también untados con aceite, pero puedes hacerlo también con los dedos. Intentamos que el aro de la rosquilla quede lo más uniforme posible y las vamos poniendo en la bandeja de horno con un papel sulfurizado encima. Ya las tenemos todas. Con estas cantidades han salido 13 rosquillas. Ahora, con la yema del huevo que habíamos reservado, las pintamos. La clara del huevo la aprovecharemos para hacer el glaseado. Las ponemos al horno, que tenemos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo, durante 12 o 14 minutos. En cuanto las veas doraditas así, ya las puedes sacar y las dejamos enfriar encima de una rejilla. Cuando estén frías, las bañamos en un almíbar que preparamos con 100 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar. Cuando empieza a hervir, lo dejamos 3 o 4 minutos. Apagamos el fuego y ya las podemos introducir una a una, darles unas vueltas y volver a poner encima de la rejilla para que se sequen. Las rosquillas tontas ya estarán hechas y a las listas solo les faltará ponerles un glaseado de limón por encima. El glaseado lo preparamos con 250 gramos de azúcar glass, la clara de huevo y zumo de limón. Hacemos el zumo de medio limón y añadimos de momento una cucharada y media.
Lo mezclamos todo con la varilla manual y si vemos que es necesario, añadimos más zumo de limón hasta conseguir una masa densa, no demasiado líquida, ya que si no, nos quedará una capa semitransparente. Hundimos las rosquillas en el glaseado hasta la mitad y de nuevo las ponemos a secar en la rejilla. O si prefieres que se cueza el huevo, las puedes poner 10 minutos más en el horno. Ya tenemos hechas estas deliciosas rosquillas de San Isidro sin gluten. Espero que te hayan gustado, tanto las listas como las tontas. Y si es así, por favor, déjame un like y un comentario, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte mis próximas recetas. Sigue viendo más recetas que te dejo por aquí y hasta la próxima.